la 43 edición de la Feria del Libro de Valencia nos visita ahora el escritor peruano Fernando Iwasaki para presentarnos El ajuar funerario, un libro de microrrelatos de terror publicado por Páginas de Espuma. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. ¿Cómo surgió la idea del ajuar funerario? Pues la verdad es que surgió porque cada vez que me invitaban a hacer una lectura a una universidad, a un instituto, a un ateneo, a una biblioteca, siempre me daba un poco de apuro pensar que iba a leer algo muy largo. Infligirle a los lectores una lectura en alta voz de 10 páginas me parecía demasiado. Entonces me obligué a escribir durante años textos muy breves para poder leerlos. Y al mismo tiempo me propuse que todos fueran de terror. No tenía una fecha prevista para publicarlos. De hecho, en el año 98, en una antología de lengua de trapo que se tituló Líneas Aéreas, aparecieron los primeros 10 relatos de ajuar funerario, ya con ese título y ya con el mismo prólogo, lo que quiere decir que el libro estaba más o menos listo desde el año 97, 96. Lo escribí a lo largo de 8 años, no tenía ninguna prisa, pero Andrés Neumann, que es un gran amigo y un excelente escritor, me dijo: oye, tus cuentos están colgados en internet, el libro no existe, circulan en copias y deberías publicarlo. Y yo le hice caso. Y Juan Casamayor fue el editor que me propuso además que el libro existiera y ha sido todo una maravilla gracias a Juan y a Andrés. Y en todos estos años, hasta llegar al ajuar funerario, ¿qué criterios seguiste para hacer esta selección de cuentos, de microrelatos, esta antología? ¿Se quedaron muchos fuera? No. Concretamente los microrelatos de ajuar funerario eran pensados todos para reunirlos en este libro. Son cuentos de género, es decir, son todos de terror, pero de terror humorístico, porque la verdad es que cuando yo los leo en voz alta son un fracaso, nadie tiene miedo, todo el mundo se ríe, lo cual es lo que yo deseo. Creo que el terror en español, por ser como somos todos los hispanohablantes, es un terror de humor negro, es un terror quevedesco, es un terror cervantino, y Borges y Cortázar y todos los que han escrito literatura de terror en español, pues han respetado esa ambición. Y en ese sentido, pues Ajuar Funerario fue un placer escribirlo. Ahí quiero llegar. Acabas de nombrar a Borges, acabas de nombrar Cortázar, los Crombos y Famas en cuanto a microrelato, Bioy Casares, Augusto Monterroso. Un argentino que se llamaba Marco de Nevi, Juan José Arreola, el mexicano. No, la tradición del microrrelato en Hispanoamérica al menos es muy larga y también en España ha existido. ¿Pero a qué es debido, crees tú? Bueno, lo que hay ahora es un auge, lo que hay ahora es una especie de gran interés, pero, insisto, siempre ha existido una escritura de textos brevísimos, pero no les habíamos dado la importancia que hoy se les da. Ni siquiera cuando yo escribía Ajuar Funerario estaba pensando en el microrrelato como género. Yo estaba pensando en hacer historias tan breves y redondas como las que le había leído a Monterroso, Arreola, Cortázar, Borges, de Nevi, etc. Hoy, felizmente, lo que hay son muchísimas personas que tienen el deseo y la ilusión de escribir microrrelatos y editores dispuestos a reunirlos. Para escribir un microrrelato se necesita un gran poder de síntesis. ¿Cómo lo trabajas? Yo diría que se necesita querer contar una historia, porque un microrrelato no es un aforismo alargado, no es un poema en prosa, no es una anécdota más o menos aliñada, ni es un chiste con pretensiones. Un microrrelato debe ser una historia, debe pasar algo, debe haber, si quieres, personajes, si quieres, atmósferas, pero siempre una historia. Entonces, si uno tiene clara la historia que quiere contar y desnudarla, poder narrarla en una forma muy breve, pues entonces eso está yo diría que es muy sencillo, no hay que hacer ese esfuerzo especial. Desde mi punto de vista, siempre leemos microrrelatos, pero pensamos que no son ficción. Por ejemplo, los horóscopos. Hay gente que coge el periódico, lo abre y busca su horóscopo y el de su pareja, nadie lee más, ¿no? Entonces lee el de su pareja y dice Tauro,
Hoy aparecerá alguien del pasado y llama a su pareja y le pregunta ¿quién ha visto hoy? ¿No? Esa persona está leyendo los horóscopos creyendo que son verdad, pero no se da cuenta que son ficción. Los anuncios clasificados, esos anuncios clasificados que uno ve que dice licenciado 42, culto, sensible, ama la naturaleza, los niños, la música, la cultura, busca señorita o similar para amistad o lo que surja. Tú dices, ¿cómo es posible que este hombre, esta alhaja de hombre esté solo a esta edad? Pues es ficción, él se narra a sí mismo, pero la gente cuando lee los anuncios, cuando lee los horóscopos, cuando lee las necrológicas, cuando lee los currículum vitae, piensa que son verdad y muchas veces son ficción y son microrelatos. ¿Qué es el terror para Fernando Iwasaki? Este género, por entendernos de alguna manera, ¿te permite algo que no te permite en otras temáticas? ¿Te permite un paso a la poesía, un paso al mundo muy surrealista? Algo que está muy presente en Hispanoamérica. A mí me interesan los experimentos con el humor. Entonces, Ajuar Funerario es un libro de historias de terror, pero desde el humor. El arte de amar es un libro de relatos eróticos desde el humor. Inquisiciones peruanas es un libro sobre una institución siniestra, totalitaria, oscurantista, pero desde el humor. Neguijón es una novela sobre el dolor físico desde el humor. O sea, a mí me interesa hacer experimentos con el humor. Entonces, el terror es un territorio que muchas veces no se aborda desde el humor. Y a mí me interesaba contemplar el horror a través de las gafas del humor. Y yo creo que humorista era Cervantes, humorista era Borges, humorista era Wenceslao Fernández Flores y Julio Camba y Jardiel y Jorge Ibargüengoitia y Cabrera Infante. Y se puede escribir sobre cualquier cosa desde el humor y es un reto. Y entonces me interesaba el terror. Porque decía Pablo, es que los muertos no ríen. No, yo le tengo más miedo a los vivos. Los vivos hacen más daño, sin duda. Reírse de la muerte y reírse de lo macabro es una manera de decir estoy vivo. Sí, y reírse en general de todo aquello que sea siempre demasiado solemne, que sea siempre demasiado grave. Creo que el humor es una de las formas de la rebeldía y de la revolución que nunca nos van a poder arrebatar. Y creo que eso es algo a lo que no debemos renunciar. Ese Alejandro de Macedonia, emperador con todo su poder, que le dice a Diógenes, soy Alejandro, pídeme lo que quieras, y le dice, no me tapes el sol. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer un intelectual, lo que tiene que hacer un escritor, lo que tiene que hacer un artista, quitarle al poder todo su aparato y reducirlo a algo susceptible de ser embromado. ¿Hasta qué punto pesa el sustrato hispanoamericano, el sustrato peruano, el sustrato indigenista en tu obra? Bueno, debe tener un peso, me imagino también parecido al peso de lo japonés y al peso de lo español, que yo también lo reivindico. En América Latina muchas veces preferimos hablar de autores traducidos de otras lenguas que de los autores españoles, y creo que siempre se han leído más autores españoles en América Latina de lo que hemos estado dispuestos a reconocer. Como yo vivo aquí y los disfruto, no me privo de decirlo. Pero en mi circunstancia personal, pues claro, hay autores peruanos como Vargas Llosa, Ribeiro, Bryce. Algunos de estos autores peruanos son autores que hacen una literatura indigenista como Arguedas, como Ciro Alegría. Y luego hay autores latinoamericanos, he hablado todo el tiempo de Cabrera, de Borges, de Cortázar, de Ibargüengoitia. Y he mencionado varios autores españoles a lo largo de esta conversación, he hablado de Camba, de Jardiel, de Wenceslao Fernández Flores, agregaría Cunqueiro, agregaría Gómez de la Serna. Maxao, que también trabajó el microrrelato. Y mis contemporáneos, es decir, es muy fácil elogiar a los muertos, es muy fácil elogiar a los clásicos. Hay muchos autores españoles de mi edad, como Martínez de Pisón, como Cercas, como Almudena Grandes, como Belén Gopegui, que yo leo, que yo admiro, que yo quiero, y creo que uno tiene también que reivindicar al contemporáneo. ¿Qué hay en estos momentos en la mesa de trabajo de Fernando Iwasaki? Pues sobre todo hay textos de ensayo. A mí me parece tan importante el ensayo como la ficción.
Creo que todo lo que uno escribe debe escribirlo con una ambición de publicación. Entonces siempre tengo un proyecto de ficción en marcha que puede ser muy lento porque a veces no hay tiempo. Y a la vez tengo proyectos de ensayo, de artículos, de crónicas que son más fáciles de ir dándoles salida. En esta Feria del Libro de Valencia pues he tenido la fortuna de que Páginas de Espuma ha reeditado Ajuar Funerario, ha reeditado El Arte de Amar y ha reunido en un solo volumen que se titula Papel Carbón mis dos primeros libros de hace más de 20 años. Lo tenemos aquí también. Que ahí está y que me ha parecido pues como las momias que resucitan y salen a correr, así que me siento muy afortunado. Fernando, muchísimas gracias por haber venido a Valencia, muchísimas gracias por haber presentado aquí con nosotros Ajuar Funerario, haber hablado de tu obra y también de Papel Carbón, libros que ha reeditado y que publica Páginas de Espuma. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Claro que sí, en la Feria de Valencia del próximo año.